De los sentimientos no somos responsables, pero sí de nuestros actos y consecuencias. El día que el líder de los Palmeros resolvió entrar en un análisis de la izquierda dominicana que actuaba movida por un mejor país, en ese instante estuvo más claro el momento que se vivía y qué habría que hacer. Amaury escribía una carta para el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñón. Soldados valientes, que empezó la revolución a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín.
En la actualidad en nuestro país existe instalada una dictadura que es la más pro-yanqui, servil, lacaya y anticomunista de América Latina. Es el documento de Amaury y es el día anterior. Y todo lo que pasó incluso el 13, porque es que hay cosas ahí que fueron importantes para poder, primero, lograr que nos entregaran los cadáveres y luego que se enterraran donde nosotros decidimos que lo entregaran. Fue una lucha campal con la policía. En la mañana del 12 de enero de 1972, se anunciaba por radio el cerco militar a Los Palmeros en una zona cercana a la ciudad de Santo Domingo. La población esperaba en vilo el resultado de la desigual confrontación entre las fuerzas militares y los 4 insurgentes, acusados de protagonizar asaltos a bancos para sustentar la lucha revolucionaria en los 12 años del régimen de Joaquín Balaguer. Cada 12 de enero se conmemora el aniversario del cruento enfrentamiento de las fuerzas conjuntas policíaco-militares contra los Palmeros. Uno de los sucesos más estremecedores de las luchas de la izquierda y la extrema derecha, ocurridos en la República Dominicana desde el descabezamiento de la tiranía trujillista y especialmente en los 12 años de Joaquín Balaguer. El acontecimiento centró toda la atención mediática y pública de la época y demostró la firme determinación del régimen reformista de eliminar los focos de oposición protagonizados por revolucionarios y sectores progresistas. Los servicios de inteligencia habían localizado a Amaury Germán Aristi, líder de los Palmeros, a Virgilio Perdomo Pérez, Ulises Cerón Polanco y Bienvenido Leal Prandi, La Chuta, quienes se habían ocultado en una casa ubicada en el kilómetro 14,5 de la autopista Las Américas, evadiendo una cacería sin precedentes en el país. La vivienda fue sitiada el martes 11 de enero de 1972, al filo de la medianoche. En la madrugada, un contingente de tropas especiales aumentó el cerco con 2.500 militares y policías para combatir a los 4 jóvenes, en lo que se ha considerado como uno de los combates más desiguales del pasado siglo XX. En la alborada del 12 de enero, se inició una encarnizada refriega entre los revolucionarios y tropas conjuntas policiales de la aviación, la marina y el ejército. Las fuerzas oficiales eran dirigidas por los generales Neyni Barcejas y Ramón Emilio Jiménez Hijo, jefes de la policía y de las Fuerzas Armadas en ese periodo. Los Palmeros fueron enfrentados con fusiles y ametralladoras de alto calibre. Cañones de 105 milímetros, bazucas, morteros, helicópteros y un avión de bandera estadounidense enviado a buscar a Puerto Rico. Primero cayeron Leal Prandi y Cerón Polanco. El capitán Virgilio Félix Almanzar y otros 2 rasos, mientras se mantenían con vida Germán Aristi y Perdomo Pérez, quienes se refugiaron en una cueva desde donde resistieron por más de 10 horas. Perdomo Pérez fue ultimado cerca de las 3 de la tarde y 15 minutos más tarde, la policía oficializaba la muerte de Germán Aristi. Entonces se dijo que los Palmeros ocasionaron 8 bajas a las fuerzas represivas del régimen de Balaguer. La revista Ahora, número 428,
del 24 de enero de 1972, narró que los hombres resistieron hasta horas de la tarde a todo un ejército que se fue haciendo cada vez más grande con refuerzos de la policía, la Fuerza Aérea Dominicana, el Ejército Nacional y la Marina de Guerra. Aviones, tanques, carros de asalto, helicópteros, cañones, morteros y otras armas pesadas fueron desplazados hacia el campo de batalla para enfrentar a los dos jóvenes que finalmente cayeron como cayeron. Además del capitán Almanzar Fernández, el teniente José Brito Rodríguez y los rasos Benis Perdomo Ferreras, Héctor Inés Alcalá, José Rodríguez Liriano, Daniel Pérez Corporán, Martín de Jesús Ortiz y Cristo del Rosario Pérez Cuesta, relató la publicación. Los medios, especialmente Radio 1000, Radio Comercial, Radio Cristal y otras emisoras que hacían transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, daban cuenta de los sucesos y de las armas pesadas que se encontraban en el lugar, mientras la población se mantenía en vilo, esperando el desenlace. Paralelamente, se producían manifestaciones estudiantiles en repudio al operativo oficial y en apoyo a los palmeros, en los barrios capitalinos de la hoy zona colonial, Ciudad Nueva, San Lázaro, San Miguel, Villa Juana, San Carlos, Villa Francisca y en Villa Consuelo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo también fue escenario de las movilizaciones, por lo cual la policía rodeó el campus. Pese a que el gobierno de Balaguer se negaba a entregar los cadáveres, los familiares de los palmeros se mantuvieron firmes exigiendo la entrega de sus fallecidos. Finalmente, fueron sepultados por los familiares de los caídos. Las marchas fúnebres fueron recibidas con respeto y dolor. Desde muchos balcones tiraban ramos de flores. Las marchas fúnebres en silencio recorrieron la ciudad en medio de tensiones, lloros, lanzamientos de bombas lacrimógenas y disparos. Posteriormente, la policía publicó documentos que habría incautado en el escondite del grupo que intentaban demostrar que el asalto a The Royal Bank of Canada fue cometido porque el patrocinador extranjero les había abandonado. Los comandos de la resistencia dominicana, mejor conocidos como los Palmeros, fueron constituidos el 23 de diciembre de 1967 en La Habana, Cuba, en una reunión encabezada por el coronel Francisco Alberto Camaño, héroe de la Revolución de Abril y líder del desembarco guerrillero por Playa Caracoles a principios de febrero de 1973. La misión del grupo de los Palmeros era servir de avanzada del proyecto insurreccional de Camaño. Tuvo el apoyo del gobierno cubano y de revolucionarios dominicanos, muchos vinculados al movimiento 14 de junio, como el caso de Germán Aristi, así como también a los comités revolucionarios Camilo Torres, Corecato, cuyo objetivo era combatir al régimen balaguerista para instaurar en el país un gobierno socialista. Los Palmeros procedían de las filas estudiantiles y habían participado en las luchas contra los remanentes del trujillismo, en las movilizaciones contra el triunvirato, en apoyo a las guerrillas del 63 dirigidas por Manolo Tavares, en la Guerra Patria del 1965 y en otros episodios de la posguerra. El grupo era liderado por Amaury Germán Aristi, nacido el 13 de abril de 1947 en Padre Las Casas, Azua. Tras mudarse a Santo Domingo con 14 años, el sureño se involucró en las actividades políticas de la Unión de Estudiantes Revolucionarios. Posteriormente, en la Guerra de Abril de 1965, fue jefe del Comando Constitucionalista de la calle José Gabriel García, esquina Espaillat, en Ciudad Nueva.
encabezó la delegación dominicana a la Conferencia Latinoamericana de Solidaridad, efectuada en La Habana en 1967, en la que fue elegido uno de sus vicepresidentes contando con solo 20 años. En la noche del 15 de julio de 1970, mientras se encontraba en la clandestinidad, Amaury Germán Ariztí escapó de la vivienda en que se encontraba bajo fuego de metralla y disparando en defensa propia. En su huida, quebró el cerco e hirió al sargento apodado Chichi Bolón, que luego se haría famoso por sus abusos. 8 de noviembre de 1971. Se produce el asalto al The Royal Bank of Canada y la policía acusó del hecho a Germán Ariztí, Plinio Matos Moquete, Harry Jiménez, Virgilio Eugenio Perdomo Pérez, Ulises Cerón Polanco y a Bienvenido Leal Brandi, La Chuta, entre otros. Y en ese mismo mes de noviembre de 1971, el régimen de Balaguer ofreció 5,000 pesos de recompensa para quien ofreciera informaciones que permitieran capturar al grupo e hizo innumerables allanamientos y operativos casa por casa, calle por calle, en Santo Domingo y otras localidades del país. En un comunicado oficial firmado por el jefe policial Ned Nivar Seijas, se hace referencia a que el asalto al Royal Bank no fue para coger los cuartos y disfrutarlos. El propio comunicado de la jefatura policial reconoce que estos atracos no eran la finalidad esencial de los palmeros, sino que los hacían como medio para obtener recursos con los cuales llevar a cabo sus planes políticos. Nivar Seijas reiteró la especie en entrevista concedida al periodista Orlando Martínez Howley, director de la revista Ahora, en su edición número 428 del 24 de enero del 1972. Mientras eran perseguidos, Amaury Germán Ariztí le dirigió una carta al periodista Ercilio Veloz Burgos, quien había sugerido a los jóvenes que se entregaran para salvarles la vida. Le dijo: en el peor de los casos, demostraremos que no es lo mismo asesinar a revolucionarios desarmados que se entregan, que enfrentarse a combatientes revolucionarios armados. No es lo mismo. En cuanto a la recompensa ofrecida por la policía, dijo que ésta pretendía comerciar con la sangre de sus hijos y enfatizó su determinación de combatir hasta el final. Mi nombre es Sagrada Bujosa Mieses. Provengo de una familia por parte de los Mieses de una larga tradición de lucha antitrujillista. Yo estuve, por razones familiares, intentando conseguir visa norteamericana. Y la primera vez me atendió una mujer, una cónsul, y yo recuerdo que yo no tuve que hablar. Cuando ella vio, ya tenía mi expediente, y me dijo ella: ¿usted fue a China? Y yo le dije: sí, yo fui a China. ¿Y a qué usted fue? Yo le dije: yo fui invitada junto a otras compañeras por la Federación de Mujeres Chinas. Ella me dijo: mentira. Usted se fue a entrenar militarmente para venir aquí a formar un grupo subversivo. Yo dije: pues saben casi toda la historia. Y pues, por tanto, su visa ha sido negada. Luego, en esos mismos afanes, años después, yo tuve una cita con el encargado político de la Embajada de los Estados Unidos, porque el padre de mis hijas, mi esposo, por razones de trabajo viajaba mucho y quería que yo le acompañara. Entonces, bueno, me insistía y tuve esa cita con el encargado, que no recuerdo su nombre, un hombre muy amable, como suelen ser ellos, ¿no? Y me dijo que yo debía entender por qué yo tenía una negativa a pisar territorio norteamericano, porque yo me había metido en cosas muy fuertes.
que yo pertenecía a una organización militar y que subversiva, y que además yo era la esposa compañera de Amaury Germán Aristi, que era el segundo al mando del coronel Camaño y del proyecto Camaño. O sea que yo tenía cosas que contarles, porque yo sabía mucho. Entonces yo le dije, mire, le va a parecer mentira lo que le voy a decir, pero además era cierto. O sea, era una organización muy compartimentada, yo sabía lo que tenía que saber. Y yo le puedo a usted afirmar que yo no me conocía parte importante de las decisiones y las acciones que hacía la organización. Entonces él me dijo, pero es que cuando se comparte una almohada no hay secretos. Yo le dije, bueno, pues entonces yo cerré la sección, porque yo no tenía acceso a un montón de informaciones que por mi jerarquía no debía tener. Y en realidad así fue siempre. Yo veía algunos movimientos y intuía, olfateaba cosas, pero no tenía ninguna información previa sobre algunas acciones. No las tenía. Y no tenía por qué tenerlas dentro de esa estructura organizativa político-militar, porque funcionábamos como una guerrilla urbana. Entonces, yo recuerdo que después que pasó la primera acción contra el Royal Bank, que me entero porque lo veo en los periódicos y veo movimientos, y entonces yo le dije a Amaury que si volvía a ocurrir algo parecido, no me refería a banco ni nada, que yo quería participar en una acción directa, que yo sentía que yo, claro, hacía diligencias que implicaban cierto nivel de riesgo. Entonces lo que sé murió de la risa. Me dijo, pero tú te imaginas, tan chiquita, tan flaquita, yo pesaba menos de 100 libras, uniformada de policía o de militar, ja, 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 ja. Yo le dije, está bien, búrlate, pero que conste en acta que yo quisiera un poco pasar del trabajo que tengo o combinar el trabajo que tengo con alguna de las cosas que ustedes hacen que yo no sé. Quería solamente decir esto para que también un poco se conozca esa parte de Amaury de la que generalmente no se habla. Amaury era una persona con un gran sentido del humor. Era un gran imitador. Él imitaba a Balaguer y a Juan Bosch perfectamente. Le gustaba cantar, era un gran bailador, se bebía sus tragos. Un ser realmente, vamos a decir, el que no se conoce, porque se habla del Amaury valiente, del Amaury que supo enfrentar junto con Virgilio, La Chuta y Ulises a 2.500 efectivos militares, tanques, helicópteros, aviones, morteros. Esa parte que es la más relevante en el sentido político e ideológico también, que fue la que les hizo a ellos pasar a la historia, pero también esa parte humana yo quiero rescatarla, porque él era una persona sumamente alegre, sumamente cariñosa. Si te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Con muy buena oratoria, con formación cultural. Él se conocía las obras de Martí y era un lector voraz. Yo recuerdo que yo le llevé el libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro de Juan Bosch y él se lo leyó, que era un libro grueso, se lo leyó como en día y medio, amanecía leyendo. Y él tenía esas cosas, o sea, era otra cosa que él tenía, que a veces a mí como pareja me molestaba, es que él no era repentista, él no te respondía a ti
de inmediato ante un reclamo. A veces yo le planteaba cosas y se quedaba callado, pero era reflexionando. Cuando él venía a darme explicación sobre lo conversado, ya a mí se me había olvidado. Yo le decía, pero muchacho, ¿y de dónde que tú sacas esa flema? Y él era una persona muy reflexiva, pensaba sus cosas con calma, lo que hizo y lo que decidió fue muy bien pensado. Si te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más